Hola, Egunon. Para comenzar con esta nueva webinar organizada por Grupo Noticias, lo primero de todo, agradecer la participación de nuestros invitados, a los que aprovecho a presentar. Ricardo Bueno, director general de BRTA, de Base Science and Technology Alliance, Xavier Basáñez, director general de BEC, y Eric Zavala, CEO de Zavala Innovation. Bueno, una vez hechas las presentaciones pertinentes, y partiendo del marco que nos ha reunido hoy, de esta webinar bajo el tema de la innovación, qué mejor que marcar un poco, ¿no?, el índice, o partiendo del índice innovador que existe tanto en Euskadi como en Navarra, ¿no?, que alcanza unos datos elevados. Ricardo, pues para empezar, me gustaría un poco que me dieseis vuestra primera opinión todos, pero bueno, para comenzar con Ricardo, ¿cómo valoras este ecosistema innovador? Hombre, yo lo valoro muy positivamente. Yo creo que no es exactamente lo mismo valorar el ecosistema innovador y estos índices, ¿eh? Si hablamos de nuestro ecosistema innovador, o sea, yo creo que tenemos un tejido fuerte en el ámbito de la innovación, empezando por las propias empresas, que si están compitiendo globalmente nuestras empresas, sobre todo industriales, es porque son capaces de innovar, también porque están acompañadas de un tejido tecnológico, y en nuestro caso los 17 centros de BRTA, pues también aportan a este tejido innovador, con el apoyo indiscutido y continuado de la administración pública desde hace décadas ya, y eso también hay que ponerlo en valor, y yo creo que la sociedad también es cada vez más consciente de las ventajas sociales también de que tengamos una sociedad innovadora. Entonces, yo creo que desde luego el ecosistema vasco es reconocido por ser innovador, y el indicador este del Regional Innovation Scoreboard, pues al final es un reflejo de que en algunos ámbitos por lo menos estamos haciendo las cosas bien. Hay otros donde todavía tenemos que mejorar y estamos para ello, pero esa es una primera impresión. Uh-huh. ¿Qué índice estamos exactamente? La cifra exacta no me la sé de memoria, pero sé que antes, Eric y yo teníamos dudas, y entonces sí, para que nos confirmases. sí, sí, y se manejan diferentes índices, ¿eh? Uno puede ser el que más se suele ir es el porcentaje de I más D sobre el PIB, pero otra es este índice, pues que es un acumulado de unos cuantos indicadores, el que se conoce como Regional Innovation Scoreboard, que divide las regiones y los países por sus diferentes niveles, podríamos decir, de innovación, y ahí Euskadi pues destaca sobre el entorno en que es una región, un país más innovador que lo que tenemos alrededor en general. Uh-huh. Xavier, ha comentado Ricardo, ha introducido el tema del empuje, ¿no?, del impulso institucional, que es lo que, bueno, pues que está resultando un gran apoyo, ¿no?, para llegar a esos índices y a crear ese ecosistema. ¿Qué te parece a ti? O sea, es algo, sin ese apoyo institucional, la situación no sería la actual. Sin duda, yo creo que así es, ¿no? Pero bueno, yo diría primero que quizás ese carácter innovador o emprendedor es parte del ADN o de lo vasco, ¿no? Yo creo que ya sé que emprender y innovar no es lo mismo, pero evidentemente todos los que emprenden luego han tenido que innovar si han querido persistir en el tiempo, ¿no? Y yo quería destacar esa colaboración público-privada que ha hablado ahora mismo Ricardo, ¿no? Sin ella no podría ser posible tener esos índices y ese grado de nivel de innovación que nos destaca. Entiendo, cuando dice sobre el entorno, yo creo que tenemos unos registros muy similares a los mejores países europeos y muy superiores a lo que hay seguramente en el resto del Estado, ¿no? Yo creo que esos ejemplos, aquí Ricardo para contarlo mejor que yo creo que esos ejemplos de la colaboración público-privada se pueden
apreciar desde hace muchos años con la colaboración con los centros tecnológicos o con la creación del BRTA en los últimos años, donde al final lo que han hecho es agrupar o asociar o colaboración entre todos ellos. Pero también hay ejemplos también de la colaboración público-privada en los parques tecnológicos o en el propio Innovasque, donde a través de las instituciones públicas o con financiación pública lo que se hace es crear un ecosistema de empresas privadas que también trabajan para la innovación, ¿no? Uh-huh. Eric, en la parte más de empresa, ¿no? La empresa también está haciendo un gran esfuerzo en subirse a ¿no? a este caballo que es que si no, sabemos todos que ahora mismo la innovación es un poco el referente, ¿no? Por donde tirar. ¿Cuál es el comportamiento hoy en día de la empresa, del entramado empresarial ante esta situación? Bueno, pues antes de nada, totalmente de acuerdo con lo que han comentado tanto Ricardo como Xavier, y desde el punto de vista de empresas, bueno, pues yo creo que están haciendo el esfuerzo que les toca, pero yo creo que aún nos falta, ¿no? Darle un empujón. Yo, un poco, como has preguntado antes cifras, yo tengo aquí a mano, si nos vamos al indicador que ha comentado Ricardo, el del porcentaje del PIB que se dedica a I+D, o sea, la Comunidad Autónoma Vasca es la comunidad autónoma que tiene mayor porcentaje, es el 1,97, luego le sigue Madrid con 1,71 y después Navarra 1,67. La media estatal está en el 1,25, ¿vale? Entonces, bueno, hay diferencia, ¿no? Entonces, si nos comparamos con el resto de comunidades autónomas, podemos decir que estamos en una muy buena situación y efectivamente el ecosistema y el apoyo institucional pues favorece, ¿no? el que estemos así. Pero si nos miramos al resto del mundo, al resto de Europa, bueno, pues Europa, la media europea es el 2,2 prácticamente. China ya nos ha pasado, está en el 2,23. O sea, tenemos que espabilarnos un poquito a nivel europeo, pero bueno, en Europa, Alemania está en el 3,10 y hay regiones que están por encima del 7%, ¿vale? O sea que hay bastantes regiones en Europa que están por encima del 4%, que sería como duplicar un poquito lo de la Comunidad Autónoma Vasca, ¿vale? Y luego también estamos viendo una tendencia en los últimos años, no de acercamiento, ¿no? Porque esa es un poco la idea, ¿no? El ir acercándonos a los indicadores europeos y bueno, y a nivel mundial, o acercándonos a los líderes mundiales, pero es que no lo estamos viendo. De hecho, los últimos años casi nos hemos separado, ¿no? El gap está aumentando. Entonces, en ese sentido, yo creo que tenemos que darle un empujón, tanto empresas como administración pública, para tratar de mejorar las cifras, que aunque son buenas, deberíamos intentar mejorar. Ricardo, en ese empuje que menciona Eric, el Consorcio Tecnológico Científico tiene mucho que decir o que hacer, ¿no? ¿Quiénes conforman el consorcio y cuál es un poco la función? Pues el consorcio lo forman 17 centros tecnológicos y centros de investigación cooperativa de Euskadi. Están los CIC, con una investigación pues, más básica, Nanogune, Energigune, Biogune y Biomagune. Y luego 13 centros, Astinaiker, Tecnalia, Techniker, CEIT, Asterlan, Kerlan, Ideco, Leartiker, Lortec, Bicontec, Cietec y Gaiker. Bueno, pues los 17 centros tecnológicos que tenemos repartidos por Euskadi, que al final son alrededor de 4.000 profesionales, algo más de 4.000 profesionales que trabajan para la I+D. Y estos centros, bueno, un poco la finalidad última de los centros es transferir conocimiento, transferir tecnología al tejido empresarial. Hacen I+D, generan conocimiento nuevo, pero no es esa su función principal. Su función principal es transferirlo al tejido empresarial. Entonces, BRTA se crea para fortalecer dos cuestiones principalmente en el trabajo de los centros. Una mayor cooperación entre los centros y la segunda, mejorar en esta transferencia.
que no quede ninguna empresa, por pequeña que sea, que desconozca que tiene este tejido de centros a su servicio. Entonces, en ese sentido, pues queremos llegar a más pymes, que es uno de los indicadores donde quizás estemos fallando en la innovación en las pymes. Y para eso, pues bueno, estamos desarrollando acuerdos pues con entidades, pues clústeres, asociaciones empresariales, agencias comarcales de desarrollo para conseguir esa capilaridad y que lleguemos pues a escuchar, a hablar el lenguaje de las pymes y a poderles dar una respuesta. Entonces, BRTA se crea con ese gran objetivo de llegar mejor a nuestro tejido empresarial mediante una cooperación mayor entre los centros. O sea, que ahora mismo un poco el reto está en llegar a las pymes, ¿no? Que es lo que igual... Sí. ¿Y cómo se llega? O sea, a través de esos conductos que has dicho, clúster y demás, para transmitir ese conocimiento ¿no? que vosotros previamente habéis... Vale. El trabajo, lo que has comentado tú, ¿no? La colaboración entre todos esos 17 centros tiene que ser fundamental, ¿no? Sí, ahí estamos tratando de ordenar un poco. Al final son pues muchos centros, muchas personas de un gran nivel científico y tecnológico. Y en el ámbito de cooperación hemos desarrollado hemos llamado agendas de investigación, es decir, cuáles son los grandes retos que tenemos abordar en los próximos años desde el ámbito de la investigación y la tecnología para dar respuesta a las necesidades futuras de nuestra industria, principalmente pues en el ámbito de la fabricación, de la energía, de la salud, de la alimentación. Hemos hecho también un mapa de capacidades para poder navegar, digamos, en estos 17 centros que conforman BRTA. Y con todo esto, pues podemos dar una respuesta más ajustada, más enfocada a cuando nos llega una necesidad industrial, no una necesidad de las empresas. Pero también necesitamos llegar mejor a las pymes, que las pymes conozcan lo que hay, y para eso, pues estamos en contacto con muchos agentes que tienen esa llegada, esa capilaridad al mundo de las pymes. Y ahí es donde entran pues las asociaciones, donde entran los clústeres, pueden entrar también otro tipo de organizaciones como consultoras. Bueno, la cuestión es lo que decía hace un momento, que no quede ninguna pyme que desconozca que tiene estos recursos para poder innovar. Y desde los centros también tenemos que hacer un esfuerzo de adaptarnos a hablar el lenguaje de la pyme, a escuchar sus problemas, a dar una respuesta pues a cuestiones concretas, un poco en algunos casos pues bajando de a veces suele haber esa torre de marfil del científico que tenemos que poner los pies en el suelo y en la industria. Eric, ¿cuál es la solución que vosotros aplicáis en las empresas que os reclaman vuestros servicios? ¿Cuáles un poco los servicios que ofrecéis? Bueno, nosotros trabajamos mucho con empresas de todo tipo y lo que ofrecemos es un servicio de gestión integral de la innovación, apoyándonos un poquito en todos los programas, en todas las convocatorias de ayudas que hay a nivel regional, a nivel estatal y a nivel de la Comisión Europea. Entonces, nosotros lo que hacemos es analizar qué actividades, qué proyectos tienen previsto realizar, qué inversiones tienen planificadas. Y a partir de ahí, nosotros, como conocemos muy bien todas las convocatorias, los incentivos fiscales, todos los programas, les ayudamos a buscar ese encaje, ¿no?, entre lo que van a realizar y las distintas convocatorias que están saliendo o que van a ir saliendo a lo largo del año. Entonces, hacemos una planificación para tratar de conseguir financiación para esos proyectos que quieren llevar a cabo. Y, bueno, una vez que identificamos la convocatoria y el proyecto, preparamos el expediente, la documentación, formularios, etcétera.
Les ayudamos a veces a relacionarse con centros tecnológicos, con universidades, con otras empresas, si son proyectos en consorcio, para tratar de estructurar y dar fuerza, ¿no?, a esos proyectos. Y, bueno, una vez presentado, si se aprueba, que, bueno, pues en la mayoría de los casos les ayudamos a llevar esa gestión del expediente a lo largo del año o de los años, ¿no? Pues todo lo que son informes técnicos y económicos que hay que presentar a la administración para que al final, bueno, pues la empresa cobre la ayuda que le han prometido. Entonces, esta forma de identificar los proyectos, bueno, pues les ayudamos a estructurar esos proyectos, a ser conscientes de lo que tienen que hacer, y si les dan la ayuda, lo bonito de esto es que las empresas tienen que, o sea, si les prometen la ayuda, ¿no?, se comprometen a ejecutar el proyecto. Entonces, es una forma, es un incentivo real para que esas empresas, bueno, se activen, haya colaboraciones reales, ¿no?, con esos centros, esas universidades, y que el proyecto vaya para adelante. Entonces, es un poco el Imagino que servicio que ofrecemos. consideréis que el aporte, ¿no?, la ayuda que representáis, es decir, es un trabajo complejo, ¿no?, sobre todo para las pequeñas empresas, que te quería comentar también si estás de acuerdo con lo que ha dicho Ricardo, ¿no?, que es un poquito las pymes donde todavía está, ¿no?, la pendiente, ¿no?, un poco de llegar toda esa innovación, ¿no?, que se necesita. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y, bueno, nosotros lo que tratamos de hacer es ir paso a paso, ¿no?, con estas empresas. Primero, tratar de identificar un proyecto de I+D individual, que quizás pueda ir a una convocatoria regional, ¿no?, a SITEC, por ejemplo. Ya van cogiendo la dinámica de cómo funcionan estas convocatorias, y luego ya ir buscando un SITEC competitivo, ¿no?, ya buscando la colaboración. Luego ir a convocatorias estatales, ir al CEDETI, y ya, bueno, pues conforme van avanzando, pues pueden entrar como socios en un proyecto europeo. Entonces, nosotros tratamos de acompañarles y de empujarles, ¿no?, para que vayan evolucionando, y es un camino que cuesta, pero que, bueno, en muchos casos pues es satisfactorio. Xavier, podemos hablar del BEC como un escaparate, ¿no?, de todo esa capacidad innovadora que tenemos en nuestro país. Sí, sin duda. Y hilando con lo que ha contado Ricardo hace un momento, no lo ha citado, pero yo creo que también somos un agente importante, las ferias, o Bilbao Exhibition Center, o las ferias en general, un agente importante en esa transmisión o esa conexión entre los centros tecnológicos y las empresas, y muchas veces, sobre todo, con las pequeñas y medianas empresas, ¿no?, con lo que denominamos las pymes. Y estoy haciendo un poco memoria de todos y cada uno de los certámenes profesionales o industriales en los que trabajamos. Hay presencia del propio consorcio, o si no, de alguno de los centros tecnológicos vascos. En todos. Hemos celebrado la semana pasada SteelTech en el mundo, y creo que estaba Tecnalia por allí, pero en la World Maritime Week de hace 3 semanas también había algunos de los centros tecnológicos, bueno, presentando algunos de los proyectos que están, pero yo creo que además de presentar los proyectos en los que están trabajando, lo bueno es hacer o interactuar con empresas para poder captar nuevos proyectos o poder, siempre que presentan cosas, por lo menos desde los centros tecnológicos, lo explican claramente y lo ha dicho antes también Ricardo al principio, de a qué se dedican, y es a buscar, no es la innovación por la innovación, sino la innovación aplicada a los problemas que tienen las empresas en cada momento, ¿no? Y bueno, las ferias siempre han sido, además de que estén presentes los centros tecnológicos habitualmente, o las universidades también, yo creo que es un sitio donde habitualmente las empresas han utilizado para mostrar las novedades, siempre, ¿no? Es verdad que los tiempos actuales, la velocidad a la que trabajamos es muy grande, y antes se esperaba a la feria de dentro de 2 años a presentar la novedad. Ahora el mundo va mucho más rápido y muchas veces no se puede esperar a tener una feria para presentarlo, pero bueno, sigue siendo un escaparate, un lugar donde hacerlo, ¿no? Y yo creo que además también las ferias hemos evolucionado en ese sentido, donde antes éramos una mera feria de muestras, y así se denominaban casi todas ellas. Yo creo que hemos pasado de ser un sitio donde se muestran o se presentan productos a un lugar donde se comparte el conocimiento. Quiero decir, todas las ferias cada vez tienen un componente congresual o de conferencias o de conocimiento mayor, más allá de presentar los productos o servicios que cada empresa ofrece o da. Bueno, es un lugar
donde el sector debate sobre su problemática o el sector debate sobre el futuro o debate sobre los retos que tienen que afrontar o sobre temas ya muy específicos o muy técnicos de cada uno de los sectores en los que yo creo que una pata importante o importantísima es precisamente la innovación, ¿no? Me imagino que estaréis ante un momento ilusionante, ¿no? Tras la pandemia, la reactivación un poco de todo la programación de BEC. Muchas de las grandes citas, ¿no? Con la que para este mes de octubre están relacionadas con ese conocimiento dirigido a la industria y ¿por qué os habéis planteado algo o ha sido pura casualidad que todos estos eventos estén centrados en la industria como foco protagonista? No, las casualidades no existen en este caso. Es casualidad que se hayan concentrado en el mes de octubre, no es casualidad, es fruto de la pandemia, porque seguramente lo lógico hubiese sido celebrar gran parte de estas citas en la primavera, ¿no? Pero bueno, ese sí ha sido un tema casual o causal por la pandemia, pero el resto no. Tiene mucho que ver nosotros como feria de muestras o asociado o relacionado con las instituciones públicas que gobiernan este país, nos debemos a los sectores estratégicos en los que operamos o en los que somos referentes. Y tenemos que tener pues al menos un certamen o un exponente con cada uno de esos sectores estratégicos, ¿no? Y en ese sentido, pues hablaba hace un momento de que estas 2 semanas anteriores habíamos tenido una cita del World Maritime Week, relacionado con las industrias marinas, la naval, la portuaria, la pesquera y la energética de olas y mareas, porque hay sector y porque hay industria alrededor de esos sectores. Hemos tenido la semana pasada SteelTech, una feria congreso alrededor o en torno al mundo de la siderurgia, y evidentemente también creo que Euskadi es referente y una de las mayores concentraciones de acerías del Estado se produce aquí, y un certamen en el cual la parte, digamos, de conocimiento también ha sido más importante casi que la propia ferial. Y ahora mismo esta semana estamos en medio de la celebración de Plus Industry, que se inauguró ayer martes, y bueno, yo diría que el mayor exponente de una feria dedicada a la industria 4.0 o a la fabricación avanzada de todo el Estado. Lo que hemos hecho es concentrar 6 certámenes muy sinérgicos entre sí o muy relacionados con la industria entre sí para generar una gran plataforma industrial en este sentido. Estamos hablando de ferias como Industry Tools by Ferroforma, subcontratación, maintenance, del mundo del mantenimiento, pumps and valves, del mundo del oil and gas o del mundo de la extracción, Bidigital, dirigido, cada vez cobra más importancia la transformación digital aplicada, digamos, a la industria, y por último, pues Aditez o la feria dedicada al aditivo y a la 3D. Todas ellas, con un alto componente de innovación, aunque muchas pueden ser sectores tradicionales, y todas ellas dedicadas a sectores en los cuales Euskadi pues tiene algo que decir, ¿no? Ricardo, un poco ¿cuáles son las prioridades de investigación de los centros BRTA? Las prioridades reflejan nuestra estructura económica principalmente, y abordan los ámbitos que están principalmente definidos en la estrategia de especialización inteligente del País Vasco, ¿no? Entonces, en ese sentido, los ámbitos principales son primero el ámbito industrial o manufacturero, y aquí estamos hablando pues de muchas facetas, pues desde lo que tanto estamos viendo últimamente de la digitalización, pero no solo, pues también los nuevos materiales, nuevos procesos productivos, toda la cuestión medioambiental, también los procesos de fabricación, pues todas las nuevas tecnologías para la industria, principalmente la industria manufacturera. Tenemos unos sectores muy importantes, partiendo desde, pues más en el corazón podemos tener la máquina herramienta, pero toda la fabricación para el sector de automoción, para el sector aeronáutico, naval, sector energético, pues todo esto. Un segundo bloque tiene que ver con la energía y concretamente
la energía más limpia, ¿no? Y ahí estamos trabajando, investigando y desarrollando tecnologías, por un lado para la generación mediante renovables. Luego bueno, cada vez el sistema energético está más electrificado y entonces eso implica el desarrollo todo lo que tiene que ver con las redes inteligentes, la gestión de las redes, por un lado, y el almacenamiento de la energía, donde tenemos pues, investigadores y centros muy potentes en el ámbito de las baterías, por ejemplo. Y en el ámbito de la energía hay un tercer driver también cada vez más presente, que es el del hidrógeno. Entonces, el hidrógeno como vector energético del futuro, pues también requiere mucha I+D en todo, para su generación, su distribución, su uso, bueno, y ahí también hay. El tercer ámbito principal es el de la salud, ¿eh? Y aquí, bueno, pues no hay más que ver de entrada lo que hemos vivido este último año y medio, pero yendo más allá, vamos hacia una medicina más personalizada, una medicina pues más ajustada a las características individuales de cada persona. Y ahí estamos desarrollando mucha investigación, pues por un lado con las ómicas, pues la genómica, pues varias tecnologías en las que podemos identificar pues podemos anticiparnos un poco a la futura evolución de la salud de las personas en función de sus genes o de otros elementos individuales. Entonces hay el tratamiento individualizado partiendo de los datos, pero aquí es una combinación de tecnologías, por un lado, del dato, de la información, con tecnologías puramente biomédicas, ¿no? En la prevención, en el tratamiento, el diagnóstico, la terapia, bueno, pues ahí también se está haciendo un gran trabajo muy orientado a tener una vida saludable, una vida longeva y saludable. Hay otros ámbitos también que igual no son tan prioritarios como estos tres, pero que también tienen muchísima importancia. La alimentación, pues todo lo que tiene que ver con una cadena alimentaria segura, con alimentos nutritivos, saludables, también muy íntimamente ligado con el ámbito de la salud. Las ciudades, los ecosistemas urbanos y cómo los gestionamos, también muy ligados pues, a la movilidad inteligente, al que hemos dicho antes referido a la energía, pues ahí también hay mucho trabajo. Y finalmente, aunque no menos importante, todo el ámbito de la ecoinnovación. Estamos yo creo que en nuestra sociedad y a escala global también, cada vez somos más conscientes de la necesidad de luchar contra el calentamiento global. Y bueno, pues ahí todo lo que tiene que ver, pues la investigación, pues en torno a la economía circular, la reutilización de materiales, la disminución del uso de recursos tanto energéticos como materiales, bueno, pues ahí también hay mucho trabajo y mucha investigación que desarrollar y que nuestros centros están en ello. Después de este repaso de Ricardo un poco por sus ámbitos, Eric, desde Zabala Innovation, ¿cuáles son un poco esos sectores que más reclaman vuestros servicios, vuestra ayuda o áreas en las que también estáis implicados? Pues, bueno, nosotros hemos ido creciendo y captando clientes y la verdad es que trabajamos con prácticamente cualquier sector, cualquier tipo de empresa. Si bien es cierto, bueno, pues trabajamos mucho con empresa, vamos a decir, industrial, desde grandes corporaciones hasta incluso emprendedores, ¿no? Pasando por las pymes. Y bueno, tenemos clientes de todos los ámbitos. No quiero repasar porque Ricardo, o sea, nosotros colaboramos mucho con prácticamente todos los centros, diría, del BRPA, tanto directamente con ellos como indirectamente a través de clientes nuestros que colaboran, que tienen proyectos con ellos. Entonces nosotros hemos ido creciendo
ahora ya somos unas 370 personas en Zabala y eso nos ha permitido, bueno, pues ir especializándonos o tener gente especialista en los distintos ámbitos, sectores y también tecnologías, ¿no? Últimamente nos están reclamando, y lo estamos haciendo, temas de transformación digital, o sea, hacer diagnósticos de transformación digital como una empresa independiente, digamos, nosotros no vendemos producto, pero sí que les podemos orientar y prepararles planes de transformación digital. Tenemos expertos también en compra pública de innovación, tenemos un área de consultoría, que, bueno, consultoría estratégica, diría, ¿no? En innovación, que lo venimos haciendo desde que comenzamos hace 35 años, pero que, bueno, hemos ido reforzando los 2 últimos años. Se incorporó Guillermo Dorronsoro, que como conocéis, al equipo hace un par de años. Ahora tenemos un equipo de 15 personas prestando servicio también de consultoría estratégica. Es decir, os he comentado antes que ayudamos a las empresas a identificar o a conseguirles financiación para poder ejecutar sus proyectos, pero cada vez nos reclaman más empresas que quieren planificar o quieren definir bien su estrategia de innovación, ¿no? Entonces entramos en una fase previa donde, bueno, pues ayudamos a identificar cuáles son los retos tecnológicos, las tendencias y a partir de ahí definir un plan, ¿no? Y eso es algo que nos están reclamando. Y luego, por otro lado, también, ya siguiendo un poco el tema de consultoría, las administraciones públicas también nos están, bueno, pues demandando últimamente bastante. También lo venimos haciendo desde hace 35 años, realizando estudios relacionados con el fomento de la I+D, o sea, a nivel de distintas comunidades autónomas, a nivel estatal. Con la Comisión Europea hemos hecho bastantes trabajos, estudios, pero últimamente también con el tema de Next Generation, pues se nos está demandando un poco de apoyo, ¿no? Para identificar proyectos, estructurarlos, ver dónde están las oportunidades y bueno, pues ahí también estamos haciendo bastantes cosas. Por un lado, proyecto de producto, proyecto de proceso, o sea, estáis ahí... Hay proyectos de producto, proceso y de organización, ¿no? Así, más o menos. Donde hay más oportunidades para financiar los proyectos, nosotros lo vemos en proyectos de producto, porque más claramente, ¿no?, se ve dónde está la innovación, pero también hay mucho proyecto de proceso, ¿no? Ahora todo el tema de transformación digital, automatización, robotización, inteligencia artificial, ¿no? Incorporarlo a los procesos es muy importante. Y luego ya nos cuesta más ir a la administración pública y venderles explicarles innovaciones en el ámbito de la organización, ¿no? Ahí pues nos cuesta un poquito más, pero también hay oportunidades. Xavier, nos has hecho un poquito el repaso de las nuevas citas que tenéis pendiente en BEC. El futuro está también muy vinculado a esas citas o a esos eventos que tengan relación con el desarrollo tecnológico y la innovación, aparte de estas, las más inmediatas. Bueno, esas son las que tenemos este otoño, pero es verdad que, ya sabes que en el mundo ferial tenemos diferentes calendarios año par impar, ya que las ferias normalmente, las ferias profesionales o industriales, suelen ser cada 2 años, pero si las que tenemos este otoño tienen relación con la industria avanzada y con la innovación, las del año que viene lo son más todavía, ¿no? Estamos hablando, el año que viene recala otra vez en Bilbao Season Center Wind Europe, una cita relacionada con las energías eólicas o renovables. Y bueno, estuvieron aquí en el año, fue una cita muy importante, el año 2019. También hay un ecosistema muy potente en ese ámbito en la industria vasca, desde los grandes generadores y fabricantes de turbinas, que conocéis todos, pero sobre todo hay un ecosistema de pymes que alimentan precisamente esas grandes que conocemos todos, ¿no? Es una gran cita mundial con un carácter internacional muy potente que celebraremos en el mes de abril, donde, repito, y me estoy repitiendo ya muchas veces, la innovación pues cobra más importancia aún por ser un sector emergente, ¿no? Están desarrollando el tema de las turbinas en mar o en plataformas flotantes. Aquí las profundidades hacen que sea imposible anclarlas al fondo, de manera que el desarrollo que se está haciendo actualmente pues será lo que nos salve en un futuro
para poder implantar parques eólicos marinos en fondos o en grandes profundidades, ya que el espacio que en Euskadi existe en tierra, digamos, es muy reducido, ¿no? Eso será en el mes de abril, pero luego ya en el mes de junio tendremos la Bienal, una Bienal que, como recordaréis, tuvimos que suspender por la pandemia en el año 2020, una Bienal que yo creo que es la bandera de la innovación en este país, una Bienal o un sector como la máquina herramienta que incide en todos esos sectores que antes citaba Ricardo, ¿no? Igual desde el aeronáutico, ferroviario, automoción, energía, todo pasa por una máquina herramienta que haga esos productos, esas piezas para poder incidir en esos sectores. Una máquina herramienta que hemos estado presentando en Milán hace escasamente 15 días en el seno de la EMO. Hemos podido ver que la industria mundial de la máquina herramienta está bien, tenía ganas de participar en ferias, llevaba a nivel mundial todo sin participar en una más de 2 años. Hemos visto que el sector vasco de máquina herramienta está potente, estuvo presente en la EMO con una demostración de máquinas y de innovación y de producto muy importante, lo cual creemos que augura una gran bienal este próximo junio de 2022. Y por último, relacionando también con la innovación, es un certamen que inauguramos o que hicimos su primera edición el año pasado, que es Food for Future, es la importancia de la alimentación, relacionado un poco con esos ámbitos de actuación que decía también Ricardo de la salud, ¿no? La alimentación del futuro y el problema de la alimentación, pues de un mundo en el cual dentro de poco seremos 10.000 millones de personas y habrá que plantear cómo podemos alimentar a esos 10.000 millones de personas. Todos los certámenes profesionales que realizamos en BEC tienen un componente muy alto dirigido hacia el conocimiento y la innovación. Sí. Ricardo, ¿cuál es un poco la repercusión que los centros tecnológicos que integran el consorcio tienen luego ya en la sociedad? Pues yo creo que es una repercusión quizá poco conocida todavía, pero que es relevante. Y me explico. Los centros están trabajando principalmente para nuestro tejido empresarial, nuestro tejido industrial, ¿no? Entonces, Euskadi es una sociedad pues con bastante menos desigualdad que otras. En los índices de desigualdad pues salimos bastante bien parados. Es una sociedad bastante próspera si nos comparamos con el resto del mundo, con el resto de Europa. Es una sociedad pues que tiene una riqueza y esta riqueza en gran medida pues viene de ámbitos industriales pues como los que acaba de mencionar. Entonces, yo creo que cada vez la sociedad es más consciente pues bueno, de los beneficios de tener una industria fuerte, una industria competitiva. Al final son, en general, pues salarios mejores, esto genera ingresos para gasto social, bueno, la importancia de todo esto. Los centros tecnológicos no son ajenos a la competitividad de nuestra industria. Al final, la mitad de la actividad de los centros es transferir tecnología a nuestro tejido industrial para que este tejido, estas empresas, sean más competitivas. Entonces, aunque muchas veces se habla del impacto económico, casi puramente y exclusivamente económico, de la actividad de los centros hacia el mundo empresarial, al final esto revierte en una sociedad más próspera y en una sociedad con menos desigualdad. Entonces, ese puede ser el primer impacto social que hay. Pero no se queda ahí. Y antes hemos hablado, otro de los grandes ámbitos de actividad de los centros tecnológicos tiene que ver con la energía y el medio ambiente. Entonces, aquí todo lo que estamos desarrollando para tener un sistema energético más limpio, un medio ambiente también más, más sano al final, pues son tecnologías que se van aplicando pues también desde el mundo empresarial, de la administración pública, nuevas formas de hacer las cosas. Y toda esta investigación en el ámbito medioambiental y energético, pues claramente tiene un impacto, en este caso medioambiental,
que beneficia al conjunto de la sociedad. Y luego hay podríamos decir, pues un tercer gran bloque de nuestra actividad de I+D que tiene que ver, como comentaba antes, con la salud, con la alimentación, que bueno, pues esto ya es directamente, pues tiene un impacto en, pues eso, en que tengamos una vida más saludable, una vida más longeva. Bueno, pues también pues tenemos un impacto en las personas directamente, en la sociedad. Entonces, en algún caso, pues porque es una investigación muy ligada a la salud humana, en otros a la salud medioambiental y en otros a la salud económica, podríamos decir, que genera pues una sociedad pues más equilibrada, pues desde luego yo creo que el impacto social de estas entidades, de los centros tecnológicos, pues es indiscutible. Ujú. Vale. Eric, nos has mencionado antes algo de los fondos de Next Generation. Cuéntanos, ¿nos puedes comentar un poquito en qué situación se encuentran? ¿Cómo va a contribuir un poco a reactivar la economía? Háblanos de ello. Bueno, yo creo que ya todos sabemos, ¿no?, que es una gran oportunidad. Van a llegar muchos millones de euros para tratar de recuperar la economía y de impulsarla para los próximos años, para la siguiente generación. ¿En qué situación están? Bueno, se estuvo trabajando, cada Estado miembro tenía que trabajar su plan de recuperación, transformación y resiliencia. El plan España Puede ya se aprobó este verano, pero aún así, bueno, pues ya fueron saliendo algunas convocatorias de ayudas, ¿vale? O sea, desde el punto de vista de empresas, centros tecnológicos y universidades, bueno, pues ya ha habido convocatorias los últimos meses. Yo tengo así un poco contabilizadas 11 que ya han cerrado, o sea, que ya se han presentado proyectos que se están evaluando y algunos ya están resolviendo. Ahora mismo tenemos 7 abiertas, quiero decir, o sea, que interesan a empresas, ¿vale? Y centros tecnológicos y universidades. Y luego, pues estamos esperando un poco a 8 convocatorias que saldrán en breve, antes de fin de año. Entonces, bueno, pues el mensaje es que las oportunidades, las convocatorias de ayudas de Next Generation ya están. Hay que estar muy atentos ahora a todo lo que va saliendo. Sí que es cierto que hay algunas convocatorias muy esperadas, como el tema de los PERTEs, ¿no?, que están sufriendo cierto retraso. Entonces, bueno, pues el vehículo eléctrico conectado se aprobó ya en Consejo de Ministros, lo que es la convocatoria, ¿vale? Porque aquí hay a veces un poco cierta confusión. El Consejo de Ministros dio el visto bueno a que se lance una convocatoria de vehículo eléctrico conectado. Se está trabajando en las bases y en la convocatoria que se publicará, esperemos, a final de año. Y es una convocatoria competitiva donde, bueno, pues se presentarán distintos proyectos y tiene que haber al menos, bueno, pues un fabricante de vehículos, ¿vale? Bien sean automóviles o autobuses. Entonces, bueno, pues ahí hay una gran oportunidad. Luego se espera que el Consejo de Ministros apruebe el PERTE de agroalimentación, que esperamos que luego se publique la convocatoria. Pues nos dicen, esperan primer trimestre, pero podría ser segundo trimestre. Y luego otro PERTE también del ámbito de la salud. Luego también se está hablando del sector naval, tema de reducción de emisiones. Bueno, luego iremos viendo, pero bueno, habrá buenas oportunidades. Lo que sí me gustaría transmitir es que todas las convocatorias de Next Generation están sujetas al marco comunitario de ayudas. ¿Esto qué significa? Que están sujetas a la normativa que regula el efecto incentivador, es decir, no se puede financiar un proyecto ya iniciado. O sea, cuando sale una convocatoria es cuando puedes presentar y entonces empezar el proyecto. Si ya has iniciado un proyecto, no te puedes presentar a una convocatoria nueva. Y por otro lado, las intensidades de ayudas. Las intensidades de ayuda van a ser a las que estamos acostumbrados. No
principio se habló de grandes porcentajes, quiero una subvención del 50% para mi inversión. Ojo, si para comprar una máquina en su día o has conseguido un 10% de subvención, con Next Generation andaremos en cifras similares, ¿vale? En I+D los porcentajes ya pueden ser mayores y se pueden ir a máximos, pero es lo que hay, ¿no? Entonces es importante un poco el gestionar ahí las expectativas. Y luego también comentar que sabéis que está el proyecto de ley de los presupuestos generales del Estado, donde ya hay previstos 27.000 millones más o menos con cargo a los fondos Next Generation. Entonces, bueno, pues si se bucea un poquito en los presupuestos, en el proyecto de ley, ya se puede ver las distintas partidas de Next Generation donde van a ir. Aunque, bueno, pues ya se iba viendo, ¿no?, de lo que hemos visto lo que estamos viendo este año, pero bueno, ahí se puede ver con un poquito más de detalle. ¿Y cómo va a contribuir a la reactivación económica? Bueno, van a ser unos fondos muy importantes, va a llegar dinero para financiar proyectos de I+D, proyectos de inversión. Bueno, estamos viendo que tiene que ser muy en el ámbito medioambiental y transformación digital, pero bueno, va a haber muchas oportunidades. Y nosotros lo que estamos viendo desde Zabala también es que está siendo un poco un revulsivo, ¿no? Desde hace un año están las empresas pues muy activas, moviendo proyectos que igual tenían en el cajón, ¿no? O un poco que los tenían en la recámara, bueno, pues los están activando, se están moviendo, están hablando con los centros, ¿no? Yo creo que los centros tecnológicos y universidades también están haciendo una labor importante de dinamizar proyectos, ideas. Desde la administración pública también se está fomentando, ¿no? Se está hablando de proyectos. Entonces, bueno, yo creo que sí que va a suponer un impulso importante. Uh-huh. Ricardo, ¿estás también un poco de acuerdo en que esos fondos van a reactivar algunos de esos proyectos que estaban ahí igual un poco en la recámara? Sí, en la recámara o nuevos, como decía Eric también. Desde luego sí que pues se van a lanzar grandes proyectos. Recientemente pues escuchábamos a la consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, pues hablar de los tres grandes proyectos que se proponen desde Euskadi, el de movilidad sostenible, el del ecosistema del dato y el de terapias avanzadas. Pero habrá más también. Habrá proyectos impulsados desde la Administración española, habrá grandes proyectos liderados por grupos empresariales y, bueno, todo esto entendemos que va a contribuir pues bueno, a un mayor desarrollo, a una mayor actividad de innovación y esperemos a transformar también el tejido empresarial pues para que sea más innovador y más competitivo. Uh-huh. Xavier, queda claro, ¿no?, que la innovación está ayudando a asumir todos esos retos que te están pendientes, ¿no? ¿Cuál va a ser un poco el papel del BEC en este apoyo de esa transformación para conseguir esos retos? Bueno, yo creo que desde BEC seguiremos apostando, yo creo, por esos sectores estratégicos que hemos mencionado antes, sectores de país, igual la máquina herramienta, el suministro industrial, el sector naval, el energético, etcétera, etcétera. Seguiremos creciendo o desarrollando más los sectores emergentes que también he citado, como el tema de la fabricación aditiva y la impresión 3D, o el tema de la alimentación con Food for Future, o el tema de la transformación digital, con ferias como Bidigital. Y, bueno, estamos trabajando estamos innovando, tratando de innovar y sacar nuevos productos en sectores de los que hemos estado hablando, o Ricardo ha citado algunos de ellos varias veces en su intervención. Tenemos cosas en la recámara o trabajando sobre temas relacionados con el hidrógeno, tan de moda hoy en día. Estamos trabajando temas relacionados con el Green Deal, otro de los grandes retos de los próximos años, pero también cosas como
relacionadas con la economía circular o la economía plateada, ¿no? En este caso. Y llevamos todo el rato hablando de industria, digamos, o de la parte industrial, pero nosotros también tenemos otra serie de actividades más relacionados con el público general o con el ocio, y ahí también pues debemos adaptarnos a las nuevas tendencias o a los nuevos hábitos de consumo de la sociedad. El mundo ha cambiado mucho y hay nuevos sectores sobre los que incidir. Bueno, lo mismo que hay conciertos de cosas bueno, tan novedosas o tan diferentes a lo que hacíamos aquí, como pues el conciertos de rock, pues ahora hay una tendencia increíble a los conciertos de reggaetón o similares. Pues bueno, pues hay que adaptarse y adecuarse a ello, o ferias tan curiosas. Hemos tenido las ferias clásicas de Expo Consumo, o tradicionales, o Expo Bodas o similares, pues ahora hay cosas como el Japan Weekend, dedicado al manga, al cómic y al mundo anime, pues porque las tendencias van por ahí. Seguiremos estando con la industria donde tengamos que estar en Euskadi y con la sociedad donde nos vayan los nuevos hábitos de consumo. Eso en cuanto hemos hablado también un rato de los sectores a los que nos dirigimos, pero nosotros también en sí somos una industria, la industria ferial como tal, y ahí también tenemos que aplicar la innovación o adaptarnos a los tiempos que corren, ¿no? Y ahí tenemos dos grandes retos para los próximos años, en los que estamos ya metidos y muy involucrados. Uno es el de la transformación digital, en cuanto a servicios y productos que ofrecemos a nuestros clientes, expositores y visitantes, en cuanto a los procesos, que es también importante, los procesos internos propios, y en cuanto a el desarrollo de nuevas ferias o de nuevos productos contados feria como producto. Y el otro gran reto que tenemos, que creo que lo tenemos todos, es el tema de los ODS, o la Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible, en el cual pues nos tenemos que montar al carro sí o sí, porque nuestros clientes y la sociedad nos va a demandar que seamos sostenibles, no solo en el ámbito medioambiental, que quizás estamos muy acostumbrados en Euskadi con tanta industria a ser sensibles con tema medio ambiente y a cumplir con las reglamentaciones en ese sentido, sino sostenibles en muchos otros aspectos, ¿no? Y esos serán los grandes retos para Bilbao Exhibition Center en los próximos meses o los próximos años, diría yo, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues no sé, yo por mi parte, si queréis añadir alguna cosita más, si no, solo me quedaría despedir esta webinar. No sé si ha quedado, queréis puntualizar alguna cosita o algún dato. Bueno, igual quizás incidir un poco en lo que ha comentado Ricardo al principio, ¿no? En el tema de fomentar la colaboración. Yo creo que con Next Generation tenemos una oportunidad también de fomentar esa colaboración entre empresas y centros tecnológicos, universidades, porque, bueno, al final es un poco lo que nos va a traer nuevos productos, nuevos procesos, nos van a hacer ser más competitivos. Y se me ha olvidado comentar que tenemos una plataforma, bueno, que es abierta, que se puede curiosear, es kaila.eu con K, y es una plataforma donde explotamos los datos de proyectos europeos. Entonces, bueno, pues se puede ver un poco quién es más fuerte en ciertas tecnologías, en ciertos ámbitos, quién colabora con quién. Entonces, bueno, pues de cara a buscar socios, tanto a nivel regional, aquí País Vasco, Navarra, el entorno, a nivel nacional o europeo, bueno, pues es una herramienta que animo a que entréis y que, bueno, espero que sea de utilidad. Uh-huh. Bueno, pues de nuevo nada, agradeceros vuestra participación. Espero que se haya puesto de manifiesto claramente cómo la innovación es el eje, ¿no? Donde no solamente para los sectores más estratégicos de la sociedad, sino para la sociedad en general. Y bueno, pues de nuevo, muchísimas gracias por estar con esta nueva webinar del Grupo Noticias. Un saludo. Eskerrik asko, Ainhoa, y eskerrik asko Grupo Noticias también.